Bien, ahora hablaremos sobre gráficas de funciones, específicamente de funciones de varias variables. Es necesario para nosotros recordar que una gráfica de una función es la representación visual de una función. ¿Ok? Son muy utilizadas en funciones de una variable, dos variables. Veremos también ciertos casos donde tres variables tiende a ser un poquito difícil, cuatro variables, chalala, chalala, chalala. ¿Ok? Veremos que cuando tenemos una función, empezaré con un ejemplo en una variable. Cuando tenemos una función de una variable, ya sabemos, ya hablamos sobre el hecho de que las funciones son a ser parejas. Como el uno es pareja con el número 2 con esta pareja, el 2 es con esta función, perdón, como el 2 es pareja con el número 5 y como el 3 es pareja con el número 10. Obviamente esto sigue con todos los números. Entonces, con esta información, lo que nosotros podemos hacer es recurrir al plano cartesiano. Nosotros tomamos el plano cartesiano y ya sabemos que en el plano cartesiano nosotros podemos representar coordenadas x, y. Entonces lo único que hacemos es darle una asignación a estos valores. Los del lado derecho van a ser las y, el rango o la imagen, y los del lado izquierdo van a ser las x o el dominio. Y lo único que tenemos que hacer es buscar las coordenadas. Entonces, por aquí estaría el 1,2, por aquí estaría el 2,5, por aquí estaría el 3,10. Solamente por poner ahí ejemplos un poquito arbitrarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de unir todos estos puntos. ¿Por qué existe esta posibilidad? Pues por el hecho de que el 1.1 tiene pareja, el 1.8 tiene pareja, el 2.01 tiene pareja, chalala, chalala, chalala. Todos tienen pareja, entonces la representación visual de esto es una línea continua. Entonces esa línea continua en toda esta representación sería la gráfica de la función que en este caso se llama f. La gráfica de la función f. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, pues una función de dos variables también es una función. Y también va a ser posible que le determinemos su gráfica. ¿Qué tenemos que tener cuidado? La diferencia principal reside en que el dominio de una función de dos variables ya es por sí solo el plano. Recuerden que R2 era la representación del plano. Y esto va a mandarnos a un solo numerito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a agarrar un punto en el plano que ya va a tener coordenadas, por ejemplo 2,1, y a este puntito se le va a asignar un valor numérico, por ejemplo el 3. Pero la diferencia es que esto tiene que pasar en todos y cada uno de los puntos. Es decir, si yo agarro un punto aquí más abajo, que sería por ejemplo el 2,-1, a este de aquí también se le tiene que asignar un valor. Por ejemplo, para este va a ser el 1. Tomando en cuenta que estoy usando como representación de la función, nada más sumar los valores, es decir, x más y. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? A cada punto en el plano, por ser el dominio, se le está asignando un valor numérico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ah, bueno, pues lo único que vamos a hacer es agregarle una, llamémoslo dimensión. Para nosotros poder graficar en tres variables, necesitamos tener, en dos variables necesitamos tener tres dimensiones. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, notemos que la parte de abajo es el plano, es una representación visual del plano. Recuerden, R2 es la manera en la que lo representamos. Entonces, la parte de arriba, la parte vertical, que generalmente lo indicamos con el eje Z, va a ser nuestro valor asignado, es decir, nuestra imagen. Yo agarro un valor en el plano, por ejemplo, aquí van a ser X y aquí va a ser Y. A pesar de que cualquier orden funciona, lo común es que agarremos esta línea como X y la horizontal como Y. Entonces, si yo estaba utilizando
el punto 2,1, por ejemplo. Aquí está el 2,1. Ah, bueno, significa que yo me tuve que mover 2 lugares en X y que me tuve que mover un lugar en Y. Por donde lo vea, tienen que ser 2 lugares en X y un lugar en Y. Y lo que va a hacer la función es darle altura. ¿Qué altura? Pues la asignada, en este caso fue el número 3. Entonces esto tiene que tener una altura de 3 unidades. Y ahí arribita es donde quedaría el punto. Pero hay que tener cuidado que todas las dimensiones fueron necesarias para llegar a este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí subí 3 lugares. Me moví un lugar hacia la Y y me tuve que mover 2 lugares hacia la X, por ejemplo. Yo sé que mi dibujo está un poquito descuadrado, pero pues no es tan sencillo dibujar aquí, ¿no? Entonces, comentario muy práctico es que es muy práctico, repito, utilizar el dibujo de un cubo para representar el punto de nuestro interés, que repito, en este caso es lo va a hacer más grande, ¿no? Truco de primaria, ¿no? Hacer el puntito más grande para que quede donde lo queríamos. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros graficábamos antes en funciones de una variable? Ah, bueno, pues agarrábamos los puntitos y los uníamos. Ah, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a buscar muchos puntos en este dibujo de aquí. Por ejemplo, uno va a quedar aquí, otro va a quedar aquí, otro va a quedar aquí y otro va a quedar aquí, ¿no? Y al final lo que vamos a tener que hacer es unirlo. ¿Qué hay que tener cuidado? Ah, bueno, pues que en las funciones de dos variables sucede un fenómeno muy, muy interesante. ¿Ok? Las funciones de dos variables, su gráfica siempre, siempre, sin excepción, va a ser una superficie. Ese es un comentario sumamente importante. ¿Ok? Una gráfica de una función de una variable siempre me va a dar en dos dimensiones una línea. Pero la gráfica de una función de dos variables siempre me va a dar una gráfica en tres dimensiones. Y esta gráfica tiene que ser, o la vamos a apodar, una superficie. ¿Ok? Bien. Existen muchas herramientas que nos van a permitir graficar esta clase de cosas. La que yo voy a utilizar para tratar de apoyarnos visualmente es el GeoGebra. ¿Ok? El GeoGebra es un programa para esta clase de cosas, literalmente. Literalmente es un programa para hacer gráficas. Existe GeoGebra 2D, que cuando llevas curso de cálculo diferencial e integral es bastante útil. Y también existe GeoGebra 3D para esto de cosas de varias variables. Obviamente ahorita yo voy a necesitar el GeoGebra 3D, ¿ok? Para hacer estas gráficas. Entonces, ustedes van a tener que descargar el GeoGebra y en el siguiente video voy a poner algunos ejemplos muy sencillos de cómo funciona este show. ¿Ok? Bueno, entonces por este momento va a ser todo en este video. Nos vemos en el siguiente.